Ejercicio número 2. Un cuerpo de 490 newtons se encuentra suspendido del techo por medio de dos cuerdas como se ve en la figura. Determine la tensión en cada una de ellas. Lo que vamos a hacer primero es dibujar el plano cartesiano, el eje X y el eje Y, y ubicar las fuerzas que están presentes en el sistema. La primera fuerza sería el peso de 490 newtons que está ejerciendo el cuerpo suspendido. La siguiente fuerza sería la tensión T1 que se ejerce sobre la cuerda que está a la derecha, y la segunda fuerza sería la tensión 2 que se está ejerciendo sobre la cuerda que está a la izquierda. Cada una de ellas tiene un ángulo, ¿verdad?, con respecto al, por así decirlo, al techo, conforme al plano que está en la parte superior. Aplicando trigonometría, entonces sabemos que los ángulos con respecto al eje X son 40 grados para T2 y 50 grados para T1. Es decir, si nosotros trazamos una horizontal sobre este punto donde confluyen las cuerdas, entonces nosotros lo que hacemos es aplicamos una propiedad de la trigonometría donde se le llama triángulos alternos e internos, ¿verdad?, que van a ser iguales. Es decir, este ángulo que está aquí va a ser igual a este ángulo que está entre la cuerda y la horizontal. Igual sucede con el ángulo de 50 grados. ¿Okay? La otra opción que nosotros tenemos es ir dividiendo en triángulos, varios triángulos, este sistema, y pues ir restando, ¿verdad? En este caso pues ya lo tenemos, ya lo resolvemos de manera directa. Luego lo que vamos a hacer, descomponer cada una de las fuerzas presentes. Vemos que la tensión T1 y T2 la podemos descomponer en su componente en X y en Y, mientras que la fuerza P no la podemos descomponer porque está sobre el eje Y. Y ahí tenemos todas las fuerzas que están actuando. Entonces nosotros lo que tenemos que encontrar son las tensiones, y nosotros suponemos que este sistema está en equilibrio. Por tanto, la sumatoria de las fuerzas en X y en Y va a tener que ser igual a 0. Primero sumamos todas las fuerzas que están presentes sobre el eje X y vemos que las fuerzas que están presentes de la componente en X de T1, que en este caso sería positivo, más la componente X de T2, que en este caso sería negativo porque va hacia la izquierda. ¿Cómo conocemos los valores? En este caso, igual para las dos fuerzas o las dos tensiones lo mismo. En el caso del componente en X de T1, ¿cómo que va a ser igual? A multiplicar la hipotenusa, que sería T1, por el coseno de 50. ¿Por qué decimos que el coseno por coseno de 50? Porque para encontrar el cateto adyacente, ¿verdad?, este triángulo rectángulo, que sería T1X, tenemos que multiplicar, de acuerdo a la función trigonométrica, la hipotenusa, que es el valor del T1, por el coseno de 50. ¿Por qué es coseno? Porque es el cateto adyacente. Sería T1, la componente en X de T1 va a ser igual a T1 por coseno de 50 menos la componente en X de T2, igual es el mismo caso. Como el T2 es el cateto adyacente a este ángulo de 40 grados, multiplicamos la hipotenusa, que es T2, por coseno de 40 grados. Luego lo que hacemos es despejar T1 porque no podemos sustituir valores porque no conocemos los valores T1 y T2. En este caso tenemos una ecuación con dos variables, T1 y T2, y solamente vamos a despejar T1. T2 coseno de 40 pasa al otro lado pasa al otro lado restando, pasa a sumar, y nosotros resolvemos coseno de 40, nos da un valor, y luego coseno de 50 resolvemos, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos va a dar T2 por 1.1902.
Ya aquí lo hemos hecho de manera directa, pues, pero usted pues lo puede hacerlo paso a paso. Ya puede decir, T1 va a ser igual a T2 coseno de 40 entre coseno de 50 y tiene que dar este mismo valor, T2 1.192. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas presentes en el eje Y. Entonces identificamos las fuerzas presentes en el eje Y, vemos que tenemos la fuerza P, que va a ser negativo porque va hacia abajo. Luego tenemos la componente en Y de T1 y la componente en Y de T2. En este caso, la componente Y de T1 va a ser el cateto opuesto al ángulo de 50 grados. En este caso el cateto vemos que está al lado izquierdo, pero este tiene el mismo valor, la misma altura que el cateto opuesto al ángulo de 50 grados. Entonces, según las funciones trigonométricas, para encontrar este cateto opuesto va a ser el valor de la hipotenusa, que es T1 por seno de 50 grados, como vemos aquí abajo. ¿Por qué seno? Porque es el cateto el componente en Y de T es el cateto opuesto a 50 grados. Luego, en este caso, los componentes de Y de T1 y T2 van a ser positivos porque van a ser. ¿Cuál es la componente en Y de T2? Va a ser igual a T2 por seno de 40 grados. ¿Por qué seno de 40? Porque el cateto opuesto de la componente en Y de T2 es el cateto opuesto al ángulo de 40 grados. Entonces multiplicamos T2 por seno de 40 grados y ese va a ser el valor de la componente en Y de T2. Y luego le restamos los 490 newton. En este caso no conocemos los valores de T1 ni de T2, por tanto tenemos dos variables. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. En este caso vamos a sustituir el valor que tenemos aquí a la izquierda de T1, que va a ser igual a T2 por 1.192, lo sustituimos en la segunda ecuación, donde dice T1 seno de 50. Entonces en vez de T1 vamos a poner T2 por 1.192 por seno de 50 grados. Luego más T2 por seno de 40. En caso de menos 490 newton, están restando, pasa al otro lado a sumar. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos, hacemos factor común, como que estamos en álgebra, como fuera álgebra. Entonces, ubicamos T2 afuera y luego vamos multiplicándolo por 1.192 por seno de seno de 50 grados más seno de 40. Ese va a ser igual a 490 newton. Luego nosotros resolvemos todo este ejercicio, todo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Todo esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, es decir, 490 newton entre todo entre toda esta operación, nos va a dar a 314.93 newton. Ese sería el valor de la tensión de T2, de la tensión que se está produciendo sobre la cuerda del lado izquierdo. Luego ese valor de T2 lo vamos a sustituir en la primera ecuación, que es T1 igual a T2 por 1.192. Sustituimos el valor de T2 y lo multiplica, que es 314.93 por 1.192, y nos va a dar un valor de 375.39 newton. Y ese ha sido el ejercicio número 2.